Bueno, señores, 7:24, saludamos al doctor Elmer Huerta, quien ya está con nosotros en su espacio vital y nos habla de un interesante estudio, escuchen ustedes, que sugiere que mujeres tratadas por doctoras, mujeres, mueren menos que las tratadas por médicos hombres. ¿Cuál es el motivo de esta situación, doctor Huerta? ¿Cómo está usted? Buenos días. Buen día. Joana, buenos días. Carlos, buenos días también a todos nuestros oyentes. Pues sí, lo has dicho, es un estudio muy interesante y muy provocativo, ¿verdad? Que abre una pregunta general. ¿Son las mujeres mejores médicos que los hombres? Esa es una pregunta que se puede colegir del título de este estudio, de lo que se ha hecho. Vamos a ver, brevemente explicar cómo se ha hecho este estudio para que nuestros oyentes tengan una idea. En Estados Unidos existe un sistema de seguro médico del gobierno que se llama Medicare, que atiende a las personas mayores de 65 años, a los adultos mayores. En Estados Unidos, en segundo lugar, existe una especialidad que se llama médico hospitalista. Es una especialidad. Los médicos hospitalistas, ellos no tienen consultorios, trabajan a tiempo completo en un hospital. Entran a las 7 de la mañana a trabajar, salen a las 3 de la tarde, solamente trabajan en el hospital. ¿Y cuál es su trabajo? Recibir a los pacientes que llegan a la emergencia y los médicos de la emergencia dicen, este paciente necesita ser hospitalizado por algún problema de salud. Entonces, en la emergencia llaman al médico hospitalista, así le llaman de turno, y le dicen, doctor, doctora, tengo un paciente para usted. Ah, perfecto, dice el médico, admite al paciente bajo su nombre y lo cuide, entre comillas, por el tiempo que dure su estadía en el hospital. Dos hechos importantes, entonces. Lo que han hecho es ir y analizar la base de datos y han juntado casi 1 millón de pacientes que habían sido admitidos al hospital y entonces tenían el sexo de los pacientes y luego tenían los nombres de los pacientes y hay otra base de datos que da el sexo de los médicos y entonces juntaron pues 4 grupos, paciente hombre, paciente hombre, médico mujer, paciente mujer, médico hombre y paciente mujer, médico mujer, ¿verdad? 4 grupos. Y luego han ido a analizar 2 cosas. Número 1, ¿cuántos pacientes morían en 30 días después de haber sido hospitalizados? La mortalidad a los 30 días se llama eso. Y la segunda variable que ellos investigaron fue cuántos de estos pacientes salieron de alta pero tuvieron que reingresar. Y entonces obviamente ya tenían los datos, vamos a ver quién murió más cuando había paciente doctor hombre con paciente mujer, etc. Y lo que encuentran es una muy marginal diferencia de que cuando un paciente, una mujer, fue cuidada por una hospitalista mujer, esos pacientes murieron menos a los 30 días que si la paciente mujer fue cuidada por un doctor varón. Eso es lo que encontraron. Es una diferencia estadística mínima la que hay, pero como la muestra es grande a 1 millón de personas y si eso se extrapola a la población, se calcula que más o menos 5,000 vidas al año podrían ser, digamos, afectadas por esta condición. Entonces ahora se abre la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué motivo? ¿Por qué ocurre esto? Y ya hemos comentado en el programa en Espacio Vital, Joana, Carlos, y este es un concepto fundamental para el entendimiento de los estudios científicos. Los estudios científicos siempre tratan de responder a una pregunta. La pregunta que trató de responder este estudio fue, ¿hay diferencia en la mortalidad a los 30 días de los pacientes cuando son hombres, mujeres y los médicos son hombres o mujeres? Esa fue la pregunta y ha sido contestada. Este estudio no ha sido diseñado para contestar a por qué ocurre esa diferencia. Entonces, ahora vienen ya solamente las opiniones de los expertos y las, digamos, hipótesis de los que hacen el estudio, pero no tenemos, digamos, ninguna razón específica. Sin embargo, aquí se unen estudios previos que indican de que las médicos mujeres tienen muchísima más propensión a escuchar más a los pacientes. Las mujeres doctoras escuchan más y al escuchar más toman más atención a los síntomas. Una cuestión de empatía. Eso sí, claro, está estudiado. Más que empatía es ¿Detalles médicos? tener paciencia para saber preguntar y saber escuchar. El médico hombre, cuando empieza a preguntar, entre comillas, se aburre un poco. Ok, pasa a la siguiente pregunta rapidito. Mientras que la mujer, doctora,
haces la pregunta y escucha la respuesta completa. A veces esto me hace acordar a periodistas que empieza alguien a responder y ya lo están interrumpiendo. Deja que conteste la pregunta, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se ha visto antes. No se referirá a nosotros, ¿no, doctor? No, periodistas de acá de Estados Unidos. Más minuciosas, ¿verdad? Claro. Entiendo eso. Correcto. Más a Entonces, fondo. podría ser que eso haga de que las mujeres evalúan mejor la enfermedad de sus pacientes y al evaluar mejor, obviamente tienen un mejor diagnóstico, tienen un tratamiento más acertado y por lo tanto la variable esta de mortalidad y readmisión pues es diferente, ¿verdad? Pero entonces queda allí. Ahora, este estudio también es muy marginal en su nivel estadístico, así es que deja allí abierta la posibilidad, pero no hay una respuesta. Ahora, a dónde debe apuntar este estudio es a que las escuelas de medicina enseñen a sus alumnos a preguntar bien, a ser pacientes con las respuestas, ya sean hombres o mujeres, y a los pacientes a ser asertivos. Si un doctor varón no le escucha bien, decirle: doctor, usted no me está escuchando, le estoy hablando de mis síntomas. Entonces yo creo que abre una serie de esas variables, de esas posibilidades, pero este estudio no puede responder por qué se ha encontrado que las mujeres que son atendidas por pacientes mujeres viven más que las mujeres atendidas por pacientes varones. Bueno, igual siempre interesante conocer ese tipo de detalles y de las investigaciones que se realizan. Muchas gracias al doctor Elmer Huerta por la información que nos brinda siempre en Espacio Vital. 7:30.